Dicen que era un tipo encantador. Organizaba desfiles, salía en fotos con la primera dama y hacía reír a los niños disfrazado de payaso. Lo que nadie sabía es que bajo su casa había un cementerio. Prepárate para conocer al hombre que convirtió su sótano en una fosa común sin que nadie lo sospechara. Esta es la historia real de John Wayne Gacy, el monstruo detrás de la sonrisa. Decían que era un pilar de la comunidad. Los vecinos amables lo observaban desde sus ventanas mientras quitaba la nieve para los ancianos. Se convirtió en Pogo el payaso para los niños del vecindario, que se reían a carcajadas con sus trucos y recibían felices un globo por portarse bien. Era un amigo cercano de políticos y profesionales. Pero cuando finalmente se le quitó la máscara a este asesino sádico, la sociedad quedó sacudida hasta lo más profundo. John Wayne Gacy fue un hombre que bajo custodia dijo: «He tomado 3 horas y media de suero de la verdad, sodium amital, la dosis máxima que pude soportar. Eso demuestra que no tengo conocimiento alguno del crimen», lo cual es extraño, porque sus crímenes eran sin duda inolvidables. Cuando Gacy no estaba haciendo reír a los niños con sus trucos, realizaba espectáculos privados en su casa que consistían en pedirle a un joven que se pusiera unas esposas e intentara liberarse. Al haber visto que Gacy era un miembro respetable de la comunidad local, la víctima accedía gustosamente y se dejaba esposar. Entonces su captor le colocaba una soga al cuello y la iba apretando poco a poco. Era justo en ese momento cuando la víctima comprendía que no se trataba de un truco. Pero retrocedamos un poco. Como muchos asesinos en serie en formación, el joven Gacy sufrió todo tipo de abusos físicos mientras crecía. Reprimió su trauma y lo empujó a lo más profundo de su mente. Gacy fue golpeado, humillado y menospreciado. Era impotente. Y eso rara vez augura algo bueno para el adulto en desarrollo. El joven Gacy tuvo una infancia problemática. Reprimió su trauma y lo enterró en lo más profundo de su mente. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que su pasado aterrador resurgiera de nuevas maneras al llegar a la adultez. De niño, Gacy era un marginado, y su padre era rápido para reprenderlo. Pero a los 18 años, parecía que Gacy iba por buen camino. Fue entonces cuando se convirtió en capitán asistente de distrito para un político local del Partido Demócrata. Parecía que el joven Gacy se estaba convirtiendo en un hombre respetable. Aún así, nunca lograba hacer nada bien a los ojos de su padre. Su viejo, un ser humano despreciable como pocos, solía llamarlo marica y otras ofensas similares. John Wayne Gacy era homosexual, pero con un padre así, es comprensible que hiciera todo lo posible por reprimir sus deseos y sentimientos sexuales. Un detective que llevó el caso dijo que Gacy era, en realidad, un homosexual homofóbico, de tan fuerte que era su negación. Gacy se alejó de su padre y acabó trabajando como asistente en una morgue en Las Vegas. Allí desarrolló un interés quizás demasiado intenso por el embalsamamiento de cadáveres. Un día, se metió en el ataúd de un hombre recién fallecido. Abrazó el cuerpo. Acarició la piel resbaladiza y embalsamada. Durante esos pocos minutos, no se sintió impotente en absoluto. Luego salió del ataúd en estado de shock. Con chicos vivos, la intimidad era más complicada. Aunque Gacy llegó a casarse, todo fue una pantomima. Cuando trabajaba como gerente en un local de KFC, solía invitar a jóvenes empleados a su casa para jugar al billar y beber. Normalmente intentaba ligárselos, y cuando lo rechazaban, soltaba que era broma. Casi ninguno de ellos era gay, y aunque lo fueran, Gacy no era precisamente atractivo. Su solución a esos rechazos era simple y asquerosa: secuestrarlos, torturarlos y matarlos. Lo hizo muchas veces, y parece que sin levantar sospechas. Al fin y al cabo, era un líder comunitario, organizador de desfiles, empresario exitoso y recaudador de fondos. La máscara seguía bien pegada a su cara rechoncha. Era, como muchos dijeron después, el diablo disfrazado. Pero seamos sinceros, si tú, alguien con un poco de criterio, hubieras conocido a Gacy en esa época y te hubieras sentado a hablar con él de verdad, te habrías dado cuenta de que estaba muy mal de la cabeza en menos de 20 minutos.
Y si te hubieras quedado unas semanas cerca, probablemente habrías visto su enorme colección de porno. Que bueno, eso en sí no tiene nada de malo. Pero también habrías notado que pasaba tanto o más tiempo con chavales de 18 o 19 años que con su mujer o sus hijos. Entonces te habrías enterado de que tenía dos personajes de payaso. Pogo, el payaso simpático, y Patches, el payaso a veces diabólico. No hacía falta haber leído a Sigmund Freud para darse cuenta de que este tipo tenía dos caras. A veces se quedaba con el traje de payaso puesto, y luego lo veías desplomado sobre una cerveza en algún bar de la zona. Si para ese punto no habías llegado a la conclusión de que el señor Gacy ocultaba algo bastante oscuro, tu intuición era tan afilada como la de una patata. Pero ni siquiera hacía falta tener una gran intuición para ver cómo era en realidad. Acosó sexualmente a varios de sus empleados, todos chicos jóvenes. Una vez le dijo a uno: ¿sabes lo fácil que sería agarrar una de mis armas y matarte? ¿Y lo fácil que sería deshacerme del cuerpo? Quizá incluso viste cómo algunos chicos entraban en su casa y nunca volvían a salir. Podrías haber hablado con el joven al que Gacy intentó esposar, probablemente con la intención de matarlo, pero que logró forcejear y salir ganando. Gacy le dijo: no solo eres el único que logró salir de las esposas, también lograste ponérmelas a mí. Hubo otros que también sobrevivieron. Si en aquel entonces eras un chico joven que vivía cerca de ese barrio, seguro habías oído hablar del señor Gacy, el payaso raro que no sabía mantener las manos quietas. Y si te hubieras tomado la molestia de mirar un poco más a fondo, habrías visto que ya había estado en prisión por agredir a un joven. Eso lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo es que no lo investigaron antes? Parte de la razón es que, en aquella época, incluso la policía no esperaba que un asesino en serie tuviera pinta, por fuera, de ser un miembro ejemplar de la comunidad. Gacy no solo era un pilar de la comunidad, era una figura central, especialmente después de que levantó su negocio de pintura, decoración y mantenimiento. Su implicación en la política incluso lo llevó a tomarse una foto con la primera dama, Rosalind Carter. Si existiera una carrera universitaria para asesinos en serie, lo primero que aprenderías en la clase de tácticas de evasión sería que, si quieres convertirte en un lobo de primera, primero tienes que perfeccionar el arte de parecer un cordero. También ayuda a ganar dinero, porque el dinero y el poder funcionan como un dispositivo de invisibilidad para un asesino. Que se lo pregunten al Servicio Secreto de Estados Unidos, que le dio a Gacy una acreditación especial. Pero vamos al grano. ¿Cómo fue que finalmente lo atraparon? 11 de diciembre de 1978. Una mujer llamada Elizabeth Piest fue a la farmacia local a recoger a su hijo adolescente, que trabajaba allí. Estaba de muy buen humor ese día. Era su cumpleaños y había invitado a todas sus amigas a la fiesta. Su hijo, Robert, la había ayudado a preparar todo. Robert le dijo a su madre que lo esperara en el estacionamiento, que solo tenía que hablar con un tipo sobre un posible trabajo de verano, un trabajo que pagaba mucho más que su puesto en la farmacia. Lo único que le dijo a la señora Piest fue que el tipo trabajaba en construcción. Lo había conocido cuando ese hombre entró a la farmacia para hablar sobre un posible trabajo de mantenimiento. Elizabeth se quedó en el coche, emocionada por la fiesta y contenta de que su hijo estuviera ayudando a que todo saliera bien. Pero pasaron 20 minutos y Robert no salió. Nunca volvió a verlo. Esa noche no pudo disfrutar de la fiesta, con su hijo sin dar señales de vida. Ni siquiera una llamada para decir que se había entretenido. Más tarde, cuando todos los invitados se habían ido, llamó a la policía y reportó la desaparición de Robert, informando que el chico había dicho que iba a hablar con un contratista. La policía pronto descubrió que el contratista era John Wayne Gacy, de 36 años. Este tipo era conocido por prácticamente todo el mundo en la comunidad. En 3 ciudades distintas lo habían nombrado Hombre del Año en la Cámara de Comercio Junior. Tenía un negocio exitoso e incluso había conocido a la esposa del presidente. Cuando la policía empezó a investigar más a fondo a este hombre, descubrieron que solía visitar con frecuencia la sala infantil del hospital local. Allí, disfrazado de Pogo el payaso, entretenía a niños gravemente enfermos, saltando y haciendo trucos.
Uno de ellos consistía en esposar a los niños y luego fingir que había perdido la llave, diciéndoles que se quedarían así para siempre. Otro truco era correr por ahí atándolos con cuerdas. A los niños les encantaba. Cuando los agentes entrevistaron a los vecinos, todos decían que Gacy era un tipo encantador, a pesar de haber pasado por 2 divorcios y casi no ver a sus 2 hijos. Cada Navidad, su casa era siempre la que tenía más luces navideñas. Cuando nevaba, nunca fallaba. Salía a la calle a limpiar las entradas de los ancianos. Así que, de primeras, los policías no pensaron: «Ah, un sádico asesino en serie». De hecho, puede que lo hubieran dejado en paz si no hubiera mentido sobre haber ido a la farmacia el día que desapareció Robert. Algunos testigos lo ubicaron allí. Eso hizo que los policías empezaran a rascar un poco más. Y no tuvieron que escarbar mucho para encontrar que el payaso de fiestas había estado en prisión por agredir a un adolescente. También descubrieron que en otro caso parecido se habían retirado los cargos. Igual de impactante fue un informe policial de 1978, donde se detallaba que Gacy había invitado a un hombre de 28 años a fumar marihuana en su coche. Según el denunciante, Gacy lo dejó inconsciente con un trapo empapado en cloroformo y luego lo llevó a su casa para agredirlo. La policía no presentó cargos contra Gacy y el asunto se resolvió con un pago de $3.000. Unos meses después, lo vincularon con la desaparición de un adolescente. La policía ya no podía mirar hacia otro lado. Había demasiadas cosas que no cuadraban en torno a Gacy. Consiguieron una orden para registrar su casa. Encontraron todo tipo de libros y películas relacionadas con el sexo, una pistola de fogueo, un trozo de cuerda de nailón, drogas que podían adormecer a alguien, placas de policía, y por si eso no fuera ya bastante sospechoso, un montón de identificaciones y ropa interior que no pertenecían a Gacy. En su dormitorio había un enorme cuadro de un payaso. Cerca de ahí había un reloj despertador con televisión y radio, algo que, sin que los policías lo supieran en ese momento, había pertenecido a una de sus víctimas. Al inspeccionar más a fondo, encontraron la joya de la investigación: un recibo de farmacia en una papelera que en algún momento había estado en el bolsillo de Robert Piest. Aún no sabían eso. También encontraron un anillo de la promoción de 1975 del Instituto Maine West. En él estaban grabadas las iniciales JAS. En ese momento no sabían que el anillo pertenecía a uno de los antiguos empleados de Gacy, John Alan Sieg, que también se convirtió en una de sus víctimas. A partir de ahí, empezaron a vigilar su casa y a seguirlo a todos lados. Al principio, Gacy parecía disfrutarlo. Se acercaba al coche patrulla frente a su casa y le decía a los policías a dónde iba a ir. Con el tiempo empezó a quejarse de que lo estaban acosando sin motivo, mientras intentaba demostrar lo importante que era. Una vez, los detectives fueron a almorzar con él y le preguntaron por lo del payaso. Gacy dijo que adoraba ser pogo. Ser payaso, explicó, significaba que podías salir en público, agarrar a las mujeres, y ellas solo se reían. Les dijo: «Siendo payaso, puedes salirte con la tuya hasta con un asesinato». La policía luego entrevistó a uno de sus ex empleados, que contó que Gacy una vez le pidió que esparciera cal en el espacio de rastreo debajo de su casa. Fue entonces cuando empezaron a preparar una segunda orden de registro. Un día, Gacy perdió los estribos y salió hacia el vehículo de vigilancia. Les dijo a los agentes: «Entren, tómense un café, echen un vistazo, no van a encontrar nada». Mientras tanto, los vecinos se preguntaban por qué esos policías horribles estaban acosando al pobre señor Gacy. Dentro de la casa, uno de los policías notó algo extraño cuando tiró de la cadena del inodoro. No fue algo físico, fue un olor que todo detective conoce muy bien: la muerte. Esa segunda orden de registro no podía llegar lo bastante rápido. Poco después, Gacy apareció en la oficina de su abogado, alterado y borracho. Les dijo que tenía algo que contar. Cuando le preguntaron qué era, sacó un periódico. Señalando un artículo sobre el chico desaparecido, Robert Piest, Gacy dijo: «Este chico está muerto. Está muerto. Está en un río». Durante toda la noche, Gacy, completamente borracho,
dijo que había sido el juez, el jurado y el verdugo de mucha gente. Contó que algunos estaban bajo su casa y otros en el río, aunque todo lo decía entre divagaciones, en un estado lamentable. En ese momento todavía no estaba arrestado, así que se fue, con una resaca brutal. No seguiría libre mucho tiempo, pero mientras lo estaba, fue a ver a un amigo y le dijo: «He sido un chico malo. Maté a unas 30 personas, más o menos». El 21 de diciembre, la policía consiguió la segunda orden para registrar su casa. Mientras revisaban el lugar, encontraron una especie de trampilla que llevaba a un espacio de rastreo. Uno de los detectives entró y comenzó a arrastrarse por el túnel. De inmediato, sus fosas nasales se llenaron con el hedor de la descomposición. Le gritó a los demás agentes: «Creo que este lugar está lleno de chicos». Al principio, encontraron 3 cuerpos, todos en diferentes estados de descomposición. También hallaron partes de cuerpos. Lo que estaban viendo era, quizás, a uno de los peores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. Resultó que Gacy llevaba matando desde hacía tiempo, incluso cuando vivía con su segunda esposa. Una vez que ella ya no estaba en casa, él atraía a jóvenes prometiéndoles alcohol y marihuana. Luego solía jugar con ellos a su famoso juego del payaso, poniéndoles esposas en las muñecas para ver si podían liberarse. Los chicos empezaban a preocuparse, y entonces él los estrangulaba. Normalmente lo hacía de forma lenta. Primero les pasaba una cuerda por el cuello y les decía que eso también era parte del juego. Luego empezaba a apretarla más y más, girando un palo hasta que apenas podían respirar. A algunos los torturó mientras estaban en ese estado de angustia terminal. Su esposa se quejaba a menudo del olor horrible, y Gacy siempre culpaba a ratas muertas. Cuando ella insistía demasiado, él le decía que no se metiera en sus asuntos. Le preguntó por toda la ropa y las carteras que encontraba, aparentemente de chicos jóvenes. De nuevo, Gacy le dijo que no se metiera en su vida personal. Fue entonces cuando ella se fue. La policía entrevistó a los sobrevivientes, en su mayoría chicos pobres y prostitutas que Gacy encontraba en la calle, aunque en realidad recogía a cualquier tipo de autoestopista. Se los llevaba a su casa y les enseñaba una foto suya con la primera dama. Eso solía bastar para que los chicos se sintieran seguros. La única razón por la que algunos sobrevivieron fue porque se negaron rotundamente a jugar al juego de las esposas. No denunciaron nada a la policía, porque la triste realidad es que la mayoría de ellos veía a los agentes como enemigos. Si participaban en el juego, morían. Gacy le dijo a la policía que cuando apretaba por última vez la cuerda en el cuello de sus víctimas, solía recitar el Salmo 23. Comienza con la frase: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Y más adelante vienen las líneas inolvidables: «Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». Dios sabrá lo que pasaba por la cabeza de sus víctimas en ese momento. Gacy cometía la mayoría de los asesinatos mientras era más conocido por su papel de pogo. Así que es muy probable que matara y luego se pusiera a entretener a un grupo de niños enfermos o a los hijos de sus amigos políticos. ¿Y por qué lo hacía? Gacy le dijo una vez al perfilador del FBI, Robert Ressler, que todas sus víctimas eran solo mariconcitos y escorias sin valor. Más tarde negó los asesinatos, diciendo que todo había sido un montaje. En sus muchas entrevistas, insistía en que los medios lo habían convertido en una especie de monstruo. Dijo: «Han creado esta imagen de monstruo de fantasía, y eso lleva ocurriendo los últimos 12 años. Y yo nunca hice ningún comentario, y no tenía necesidad de hablar con los medios por la simple razón de que ellos buscaban sensacionalismo, buscaban al monstruo». No era precisamente una defensa sólida, teniendo en cuenta que se encontró una montaña de cuerpos bajo su casa y pertenencias de las víctimas dentro de ella. En otra entrevista, Gacy dijo: «Si quieres decir que dormí en una casa con un cadáver, ok, lo acepto. Pero, ¿en la misma habitación? No. Además, los muertos no te molestan, son los vivos los que dan miedo». Una vez escribió un documento mientras se carteaba con The New Yorker. Era una especie de preguntas y respuestas que él mismo se hacía y respondía.
Aquí van algunas de sus respuestas, para que te hagas una idea de cómo se engañaba a sí mismo o mentía descaradamente. Mi mayor arrepentimiento: ser tan confiado y crédulo, dejar que se aprovecharan de mí. Canciones favoritas: Send in the Clowns, Amazing Grace. ¿Cómo me considero? Liberal, con valores. Le dijo al entrevistador que no había cometido los asesinatos. En un momento soltó: te digo una cosa, no voy a hacer ninguna maldita confesión de último minuto como Ted Bundy. El entrevistador no esperaba que lo hiciera, ni creía mucho de lo que Gacy decía tras horas de charla. Lo cierto es que Gacy debería haber sido atrapado mucho antes, o al menos haber activado unas cuantas alarmas en los departamentos de policía locales. En 1975, un ex empleado suyo de 18 años, llamado John Batkovich, tuvo una discusión con él por un pago que Gacy le debía. Después de eso, Batkovich desapareció. La policía interrogó a Gacy, pero no pasó nada. Y eso que ya tenía un historial más que sospechoso de agresiones a chicos jóvenes. Los padres del chico llamaron a la policía más de 100 veces, cada vez exigiendo que investigaran a Gacy. No lo hicieron. Más tarde, Gacy confesó a la policía que había drogado y emborrachado a Butkovich, y luego lo convenció para que se pusiera las esposas detrás de la espalda. Dijo que se sentó sobre él al menos durante 1 hora antes de estrangularlo. Luego tuvo que darse prisa para enterrar el cuerpo porque su esposa y sus hijos le dijeron que ya volvían a casa. Durante el juicio, el fiscal dijo: John Gacy ha causado más devastación humana que muchas catástrofes terrestres, pero uno debe temblar. Yo tiemblo al pensar lo cerca que estuvo de salirse con la suya. Y tenía razón. Gacy pudo haberse salido con la suya tras tantos asesinatos. Quizás fueron sus conexiones políticas y ese aire de importancia lo que lo ayudó a escapar del radar de la policía. Eso, y el hecho de que fue nombrado Hombre del Año. También existía algo llamado ceguera de vinculación, lo que significa que distintos departamentos de policía no conectaban, o no podían conectar, sus delitos anteriores. Gacy fue condenado por 33 asesinatos. El 10 de mayo de 1994 recibió la inyección letal. No tuvo últimas palabras, aunque algunas fuentes dudosas afirman que dijo: «Bésame él». Tendrás que completar tú la última palabra. Y así terminó la historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino que logró engañar a toda una ciudad. Si te gusta este tipo de contenido, tenemos una página web, forodelmiedo.com, en la que podréis encontrar creepypastas, asesinos en serie e información perturbadora en general. Es un foro donde los amantes del terror podemos comentar películas de miedo, libros de terror, teorías, etc. Espero que os haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente y por el foro. ¡Hasta pronto!